Pine Gap. Pine Gap es una estación de rastreo satelital que se ubica en Australia. Y vamos a ver a qué se dedica exactamente con esto del rastreo satelital. ¿Qué es lo que está rastreando? Pine Gap es, junto con la base de Dulce en Estados Unidos, la base principal más inquietante, misteriosa y poco conocida del planeta. El Área 51, en comparación, es una base militar normal, quizás puesta ahí para desviar la atención de estas desconocidas pero existentes bases. Pine Gap es una base norteamericana cerca de Alice Springs, en Australia. Y tiene lo suyo. Y obviamente nadie habla de ella. Todos hablan del Área 51, como ya vimos cuando hablamos de Wright-Patterson también. Es otra de las bases que se mantienen un poquito más ocultas o de las que menos se hablan y que nos hacen pensar, como bien remarcaba también un suscriptor, que el Área 51 es una desviación de atención. No quiere decir que no se hagan cosas ahí, pero que evidentemente la cosa más gruesa está en otro lado. Y esta base de Pine Gap es una base completamente subterránea, con entradas apenas visibles en la superficie. Es, por supuesto, una base de alto secreto, como todas estas bases, y está totalmente financiada por el gobierno de Estados Unidos y se conoce oficialmente como la Instalación de Investigación Conjunta de Defensa Espacial. Oficialmente, Pine Gap emplea a unas 1000 personas, en su mayoría de la Agencia Central de Inteligencia y la Oficina de Reconocimiento Nacional. Originalmente tenía el nombre en clave Merino. Ese es el nombre que le habían puesto. Y oficialmente también es una estación terrestre de una red satelital, es decir, teléfono, radio, transmisión de datos y otras comunicaciones en todo el mundo. Lo que nos dicen es que es una estación de rastreo satelital que es ubicada en Australia, pero pertenece a Estados Unidos con todas sus agencias de inteligencia, la CIA, y que entonces estas agencias rastrean señales de telemetría para el monitoreo de armas avanzadas, de satélites de comunicaciones, microondas, radar antiaéreo, una especie de servicio de inteligencia electrónico. Y todo esto desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la estructura incluye una docena de domos, una sala de computadoras de 5.600 pies cuadrados y unos 20 edificios de apoyo. 2 de sus antenas terrestres forman parte del sistema de defensa de comunicaciones por satélite de Estados Unidos. Todo lo demás es subterráneo y todo lo demás es enorme. Se calculan al menos 12 niveles con largos túneles de salida en todas las direcciones, para quién sabe dónde ¿no? Y se dice que debajo de Pine Gap se encuentra el pozo de perforación más profundo de Australia, alrededor de unas 5 millas, unos más de 8.000 metros. Este agujero probablemente se utilice como antena subterránea capaz de recargar las baterías de los submarinos en los océanos del Pacífico y el Índico a través de transmisiones ELF. Una antena tan gigantesca podría usarse para generar la gigantesca onda estacionaria alrededor de la Tierra. Algunos argumentan que Pine Gap es un enorme generador nuclear para alimentar un nuevo tipo de transceptor. También parece haber un acelerador de plasma de alta potencia y alto voltaje que puede usarse para transmitir corriente eléctrica o incluso para producir un rayo de la muerte, como decía Tesla, o simplemente para alimentar un cañón de plasma. Todo esto no es tan increíble como parece. Ahora se sabe que la base norteamericana en West Cape, cerca del Golfo de Exmouth en Australia Occidental, tiene un tipo antiguo de transceptor utilizado en Pine Gap y que se está utilizando para enviar corriente eléctrica sumergida a submarinos norteamericanos. Se sabe que las corrientes eléctricas transmitidas de esta forma se denominan células plasmodinámicas.
Una y otra vez los lugareños han visto discos blancos de unos 30 metros de diámetro que se descargan de grandes aviones de carga norteamericanos en los aeropuertos que sirven a la base de Pine Gap. Esos registros tenían el emblema de la USAF. Una cantidad increíble de estos aviones fueron entregados desde Estados Unidos a través de aviones de carga. Y los lugareños también informaron que se estaba almacenando una cantidad excesiva de alimentos en almacenes, en lo que también podría ser una verdadera ciudad subterránea de varios niveles. Por otro lado, Pine Gap es bien conocido como uno de los centros de control de satélites espía más importantes del mundo. Un artículo publicado a finales de 1973 afirmaba que la instalación de Pine Gap, junto con su instalación hermana en Guam, se estaban utilizando para controlar las misiones fotográficas de grandes satélites norteamericanos en órbita sobre la Tierra. Pine Gap tiene enormes computadoras conectadas a sus plantas de energía norteamericanas y australianas, donde recopilan toda la información segura en esos países, no solo finanzas y tecnología, sino sobre todos los aspectos de la vida del ciudadano promedio. Evidentemente, las computadoras Pine Gap están conectadas al mainframe en Krugersdorp, en Sudáfrica, y a la base Amundsen Scott en Estados Unidos, en el Polo Sur, la base de Estados Unidos en el Polo Sur. Se cree que los empleados, estos que mencionábamos, que son en realidad más de 1200, los que están en la base de Sudáfrica, pueden ser miembros de la misión consular de Estados Unidos en ese país. Y un detalle importante que vale la pena señalar es que la base Amundsen Scott en el Polo Sur está ubicada en un punto magnético muy sensible del planeta, configurado con exactamente la misma infraestructura que Pine Gap, y que toda la información sobre la mayoría de los ciudadanos de Europa Occidental está almacenada en la memoria de decenas de bases de datos a unos pocos metros por debajo de esa zona. En una declaración realizada por el primer ministro australiano en 1987, declaró que Francia tenía que abandonar sus bases y su influencia en el Pacífico, mientras que la base polar de Reich-Kerguelen y la Antártida eran de gran importancia para el mundo anglosajón. El hecho más perturbador sobre Pine Gap es que a los empleados que trabajan en la base, en particular a los asignados a proyectos de propulsión electromagnética, se les había lavado el cerebro, incluso se les había implantado dispositivos intracraneales. Si estuviera por estallar un enfrentamiento mundial, estas bases servirían como un lugar seguro para los políticos y su personal, así como para los financieros internacionales, obviamente, sus familias y sus amigos. Si no hubiera un enfrentamiento, estos financieros se transformarán en los salvadores, con una actitud sagrada, y ofrecerán como solución al desastre en la sustitución de todas las monedas por tarjetas de crédito, dinero virtual, garantizando la igualdad para todos, y lo estamos viendo. Pero esto es pagando el precio de la abolición de todos los derechos de propiedad y la creación de un gobierno mundial que asegurará la paz. Agenda 2030. Las masas estarán convencidas de que será necesario garantizar la justicia social y la paz por todos los medios, incluida la fuerza. Y el potencial logrado a través del equipamiento de las bases subterráneas hará posible que desaparezcan sin dejar rastro los que no cumplen y los que entorpecen la felicidad de la gente. Es más, asegurará el rápido aplastamiento de cualquier posible revuelta. Es lo que están queriendo hacer. Y también puede suceder que utilicen como método para hacer que la gente acepte el nuevo gobierno mundial que ellos también tendrán el apoyo de seres de otros planetas, ya que los medios, la televisión, están haciendo gran propaganda en los últimos años, y que estamos en la víspera del nuevo milenio, un periodo dorado de evolución de la conciencia. Si bien lo que será es la peor dictadura jamás conocida por la humanidad. Ya está sucediendo. Ya estamos adentro. Tendríamos que haber salido antes, pero todavía se puede salir. No sigamos avanzando. Estas bases son sus bases y fueron construidas no solo en Estados Unidos,
y en otras partes del hemisferio norte, sino que también ahí la tenemos en Australia. Y por eso también ahora están con el tema de los submarinos nucleares entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Y incluso dicen que algunas de estas bases están ocupadas por grises, ya lo vimos, se habla de eso, y por otras razas alienígenas. Y creer o no creer realmente no importa. En el punto en el que estamos ya no importa qué hay ahí adentro. Porque hay una cosa cierta, se gastaron millones de dólares en estas bases. La economía y los derechos humanos se están derrumbando. Y todo lo que tiene que ver con la nueva era, los extraterrestres y todo esto se extendió torpemente, porque la información que dan no es la real. Están hablando cosas que son de cómic, pero que en cualquier momento van a saltar con algún blue beam o alguna cosa. Entonces, ahí teníamos a otra base más que no está en territorio norteamericano, que está en territorio australiano, por un acuerdo firmado entre los gobiernos en el año 66. Los departamentos de defensa, es decir, el Departamento de Defensa de Australia y el Pentágono de Estados Unidos, sabemos que entre ellos colaboran, al igual que con Canadá, porque son parte de lo mismo, es decir, son el mundo anglosajón. Y tienen sus acuerdos, está la historia de los 5 ojos y todo eso. Entonces, bueno, no es de extrañar que estén estas bases ahí. Más allá de que Estados Unidos tiene bases en muchísimos países y por diferentes motivos y con diferentes objetivos. Pero en este caso son bases conjuntas, podríamos decir, o que trabajan de acuerdo entre las dos agencias de defensa. Y esto que disfrazan de rastreador satelital, que no quita que lo hagan, seguramente también lo hacen, pero además ahí tenemos la estructura de una base subterránea muy profunda, en donde no se sabe qué se hacen, como siempre, qué es lo que están haciendo ahí adentro, donde hay rumores, como en todas las demás, de que hay otros seres y que seguramente hacen experimentos. Bueno, lo que ya sabemos de todas. Pero esta de Pine Gap llama la atención por esto de estar todo por debajo de la Tierra. Y además esto es si genera energía, si suministra energía nuclear o este rayo de la muerte. Es decir, ¿qué hacen ahí adentro? Y bueno, vaya uno a saber. Nada bueno, por supuesto, nada bueno para nosotros. Y es a donde esta gente, si les va mal se van a esconder y si les va bien van a hacer aberraciones. Entonces esperemos que no sucedan ninguna de las dos cosas, en el sentido de que si les sale mal, no tengan a dónde esconderse. Y todo siempre tiende a lo mismo, al control. Control de todo tipo. Y desde la Segunda Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que estamos siendo monitoreados de una manera infernal. Porque esto no es solamente una cuestión militar. Ya empiezan a meterse con la vida de la gente. Entonces, esto que pasa todo como si fuera una cuestión entre gobiernos, entre militares y demás, afecta la vida de todos. Porque a medida que la tecnología avanza y que nosotros tenemos dispositivos cada vez más avanzados, también estamos controlados de esta manera. Así que, bueno, ese es otro de los lugares en el mundo en donde están estas bases, esta vez en Australia, y que se dedica al control.